Buenas noches. Es un placer volver a participar en esta ya 7ª edición de la Jornada de Historia de Daimiel. Y creo que por ello es de recibo pues agradecer tanto al Ayuntamiento de Daimiel como al Museo Comarcal, especialmente a la figura de Diego, su director, la celebración de estas jornadas. Y bueno, pues que en la noche de hoy, bueno, pues vamos a clausurar, vamos a hacer el cierre. Trataremos, bueno, de poner esa bandera dentro del edificio intelectual que han erigido los ponentes anteriores, con aportaciones que han sido extraordinarias. Y lo haremos con un tema sugerente, un tema atractivo, relacionado con nuestro yacimiento señero, con nuestro referente icónico de la arqueología local, como es la Motilla del Azuer, aunque he de estimarles una puntualización, he de puntualizarles que van a ser datos no concluyentes, no cerrados, puesto que la investigación todavía se encuentra en algunas fases de estudio, sobre todo las relacionadas con este año, con el 2022, y por tanto no podremos ofrecerle todas las valoraciones que se podrían circunscribir a estas investigaciones. No obstante, sí que es cierto que estas actuaciones nos han permitido conocer una serie de detalles que trataré de exponerles en los próximos minutos. Estas campañas surgen dentro de la convocatoria para proyectos de investigación del patrimonio arqueológico y paleontológico de Castilla-La Mancha, que convoca todos los años la Junta de Comunidades, salvando el 2020 por la situación sanitaria por todo conocido, y en el cual, además, como curiosidad, en la convocatoria de este año pues eligieron la Motilla como referente icónico para esa subvención. Es cierto que han estado involucradas 3 instituciones que, en cierto modo, bueno, pues deben estar presentes en la gestión de este yacimiento arqueológico, como es el Ayuntamiento de Daimiel, la Universidad de Castilla-La Mancha y la propia Junta de Comunidades, a las cuales les agradecemos no solo su apoyo económico, su apoyo financiero, sino también el apoyo institucional que nos han brindado durante estos dos años. Hemos sido un equipo heterogéneo, un equipo amplio de investigación. En este caso, pues esta ponencia la presentamos. Tengo que disculpar a mi compañero David, pero por circunstancias personales no ha podido asistir. Pero hemos sido dos codirectores que, junto con otra serie de especialistas, de técnicos de otras áreas del conocimiento, han participado antropólogas, restauradoras arqueológicas, geólogas, topógrafas, incluso, bueno, pues arqueólogos que nos han brindado la posibilidad de ofrecer una perspectiva abierta, amplia, y también conocer muchos aspectos muy estimativos para la interpretación. El equipo de investigación también, bueno, sin duda alguna, pues ha estado formado por una parte activa de los propios alumnos. He traído estas 2 imágenes porque son significativas, que las pueden ver en la diapositiva. Parecen más típicas de la competición del Dakar, pero bueno, son del año pasado, de la Motilla del Azuer, que tuvimos una tormenta de arena, para ver también en las condiciones en las cuales se llega unas veces a trabajar en las campañas de verano. Voy a hacer un pequeño inciso porque me ha saltado una duda. Luis, ¿Beca es la que estuvo el año pasado? Sí, bueno. Este año ha estado con nosotros, bueno, pues en la campaña de excavaciones. ¿No? No. Es que tuvimos una americana, se llama Beca, que además tiene una boda y tal, y estuvo este verano en el museo. Digo, no sé si será ella. Bueno, pues 17 alumnos que han participado en la campaña, las 2 campañas, de tanto el 2021 como el 2022, y le cual, bueno, pues indudablemente agradecemos su aportación, así como una serie de entidades y de personas que, tanto del punto de vista económico como del punto de vista logístico, nos han ayudado sobremanera para llevar a cabo estas intervenciones.
Stricto sensu, hablamos de 2 campañas en el 2021, que sucedió entre el 3 al 13 de agosto, y la de este año, que se desarrolló entre el 8 y el 20 de este mismo mes. Con respecto a esa primera campaña, denominada, llamamos, excavación arqueológica del sector norte de la Motilla de la Zuer, nos planteamos una serie de objetivos fundamentados en conocer ese área exterior de la Motilla, ese área del poblamiento, puesto que hasta el momento había sido la zona que menos esfuerzos y menos investigaciones se habían dedicado, y por tanto con la pretensión de conocer datos en torno al área del hábitat, llevamos a cabo pues esa excavación, así como también contrastar una serie de datos que hemos realizado, hemos tomado en campañas de los años 2016 y 2019. Así como, bueno, pues seguir enfatizando en el conocimiento sobre el contexto estratigráfico, arqueológico y geológico del emplazamiento, y sobre todo, bueno, pues siempre bajo el interés de preservar las estructuras que forman parte de este conjunto. Concretamente, bueno, pues actuaciones que realizamos este 2021 fue un estudio previo, como cualquier trabajo arqueológico, en el cual, bueno, pues fue ejecutada una cata en el área noreste de 6 por 5 metros y medio, en la cual, bueno, pues llevamos a cabo una identificación de todos los hallazgos, tratando de relacionarlos con el entorno, así como proceder a una documentación exhaustiva, tanto desde el punto de vista gráfico como planimétrico. Si recuerdan de las jornadas anteriores, en el año 2019 ya llevamos a cabo una prospección geofísica de toda la zona exterior del recinto, en la cual pudimos determinar la presencia de un alto número, la alta concentración de un número de anomalías, de puntos en torno al sector noreste alrededor de la fortificación. Razón por la cual en esta excavación del 2021 decidimos llevar a cabo una excavación para conocer realmente qué significaban esas anomalías, puesto que manejábamos 2 hipótesis. Se tratara de una estructura de cierta potencia, de una unidad de una gran envergadura, o que, bueno, pues nos encontramos ante niveles de derrumbes asociados a distintas construcciones. Bajo esta premisa decidimos intervenir en este año 2021 con las labores manuales, como pueden ver en las imágenes, hasta alcanzar, bueno, una profundidad de en torno a 1,20 metros. Además, procedimos ese registro tanto gráfico como fotogramétrico exhaustivo de toda el área excavada, y con la ventaja de contar en el equipo con una restauradora en arqueología, pues también decidimos adoptar aquellas medidas que fueran más convenientes para preservar con las mejores garantías posibles esos restos encontrados. En este caso, y siguiendo las pautas y parámetros estimados en el campo de la restauración arqueológica, decidimos que lo más conveniente era enterrar, decirlo coloquialmente, tapar, cubrir esos restos. Para hacerlo de forma metodológica se cubrieron con una malla de geotextil y luego fueron posteriormente colmatados con la propia tierra que se había cribada, que se había obtenido de la excavación, logrando preservar de manera más eficaz esos vestigios, y también pues favorecerían el que en el futuro se emprendieran nuevas campañas. Mientras, la labor de 2022 pues trató como principal objetivo continuar avanzando en las labores iniciadas en el año anterior, y además excavar 2 muertos que hemos encontrado en diferentes puntos del conjunto. Por tanto, bueno, pues se unía el intentar conocer referencias sobre el poblado, sobre el área del hábitat del yacimiento, y también detalles sobre el contexto funerario, sobre la forma de enterrar que tuvieron estas gentes del bronce. Estas actuaciones, siguiendo las pautas estimadas ya en el año 2021, bueno, pues se dedicaron a profundizar en esa cata abierta en esa fecha, así como la exhumación de esos individuos que habíamos constatado. Pueden ver la situación, pues tanto de la propia cata como de los enterramientos que acabo de comentarles. La cata, pues esa cata noreste se continuó
avanzando durante esa fecha, llegar hasta una profundidad de unos 2,5 metros. Y por otro lado, bueno, pues también la excavación de esos individuos que habíamos constatado. La realización, bueno, pues de labores de control, de vigilancia prácticamente cotidianas, continuas a lo largo de todo el año en la Motilla, tienen la ventaja que nos permiten también conocer de manera previa algunos datos arqueológicos interesantes. En este caso, como pueden ver en la diapositiva, pues hemos descubierto, por un lado, en la cata septentrional, en la zona norte del conjunto, la presencia de unos restos óseos en conexión anatómica, y en el ámbito suroeste, también fuera de la fortificación, alrededor de ese recinto fortificado, había aparecido parte de un cráneo y dientes asociados a un individuo infantil. Con respecto a esos enterramientos, bueno, pues el primero de ellos, el denominado individuo 1, que se encontraba en la cata norte, de manera preliminar ya se podía advertir que estaba en conexión anatómica, por tanto que nos podía ofrecer unos resultados muy significativos. Es cierto, de todos modos, tengo que puntualizarles, como dije al principio, se tratan de valoraciones estimativas, puesto que toda esta serie de restos óseos de enterramientos que voy a hacer alusión se encuentran en la actualidad en el Laboratorio de Antropología y Odontología de la Escuela de Medicina Legal de Madrid. Por tanto, una vez que se produzca el análisis pormenorizado por parte de ese equipo de esos restos, pues podremos conocer más datos. No obstante, en el trabajo de campo, allí in situ, sí pudimos conocer algunas valoraciones. Por ejemplo, este enterramiento de la zona norte nos permitió constatar que se trataba de una fosa que fue depositado este muerto en una fosa simple, y que además fue depositado en posición de cúbito lateral flexionado sobre el lado izquierdo, con la cabeza mirando hacia el levante, hacia el este. Esos vestigios óseos corresponden con un varón adulto de complexión fuerte, como así podemos poder comprobar, por un cráneo bastante robusto y por unas inserciones musculares muy desarrolladas. Además, la dentición se pudo recuperar, sobre todo la mandíbula inferior izquierda se pudo conservar en un estado bastante bueno. Nos permitió constatar que tenía un desgaste muy acusado, así como la localización de varios dientes dispersos. Pudimos también apreciar que tenían sarro y caries. Además, una fractura que advertimos en el fémur, sabemos que tuvo una lesión. No obstante, en el momento actual de la investigación no podemos discernir si trataría antemortem, es decir, sería una lesión antes del fallecimiento, o perimertem, que fue causa de la muerte. Sí que de manera previa pues habíamos contrastado, puesto que se habían ido cayendo, se encuentra en un perfil de una cata septentrional, habíamos constatado la presencia de algunas, por encima del enterramiento, la presencia de una serie de piedras, de elementos pétreos calizos, que nos van a invitar a pensar la posibilidad de la existencia de una cubrición, de una tapa en la tumba. No obstante, una vez que pues se abrió toda esta área, pudimos constatar que se trataba de un paramento, de un muro, de una unidad constructiva que no hemos identificado, puesto que se extiende hacia la zona occidental y, como no ha sido excavada, no podemos discernir qué funcionalidad tuvo. Sí que es cierto que este enterramiento está bajo esa base, bajo esa cimentación, siguiendo un patrón bastante habitual en los habitantes de la Motilla, enterrarse bajo el suelo de la vivienda. Igualmente, muchos de ustedes saben que el ajuar, esos objetos, adornos que acompañaban a los enterramientos, no son muy frecuentes en la Motilla, aunque en este caso sí hemos podido encontrar esta cuenta de collar, perdón que sea ido de diapositiva, esa cuenta de collar, una cuenta de collar ósea que acompañaba al fallecido. Por tanto, hablamos de una tumba, un enterramiento que sigue el patrón vigente que se ha podido inferir en anteriores campañas en la Motilla del Azuer. Una excavación en fosa, donde fue depositado este
este individuo en posición fetal, encogido, con las extremidades flexionadas y al ser un varón mirando a la izquierda. Mientras, la zona del enterramiento 2, al suroeste del conjunto, en la cual se han descubierto esos restos pertenecientes a un individuo infantil, sí que al abrir todo este sector pudimos comprobar que se trataba de un área removida, en la cual podemos encontrar un totum revolutum de piedras, huesos y otros elementos cerámicos, por lo que los restos óseos corresponden con inhumaciones derivadas que habían sido removidos. Pensamos, o posiblemente se trate consecuencia de las labores agrícolas que hasta hace muchos años estaban presentes en el entorno de la Motilla. Hablamos de una cota en torno a los 50 a los 60 centímetros, por lo tanto, invita a pensar que las remociones agrícolas provocaron una remoción de estos niveles. Con respecto a los hallazgos que encontramos en esta zona, por lo menos el trabajo de campo nos llegó a diferenciar al menos a 5 individuos. El denominado individuo 2, que era esos primeros restos del individuo infantil asociados a un cráneo y a dientes, no obstante, al excavar, al exhumarlos, al excavar esta zona, no pudimos encontrar más restos. Por lo tanto, simplemente nos encontramos con los aparecidos de forma superficial. Mientras el individuo 3 apareció parte del fémur, parte del cráneo y las costillas muy fragmentadas. Y el denominado individuo 5 solo han aparecido costillas, algunas de ellas enteras, que por la medición, bueno, pues sabemos que podría tratarse de un individuo infantil en torno al año y medio a los 2 años de edad. Por su parte, el individuo 4 sí que nos ha permitido conocer más datos sobre el mismo, puesto que aparecieron más elementos óseos. Por un lado, el cráneo, que es el que pueden ver en la imagen, prácticamente buena parte del mismo, de la cara prácticamente hasta la mandíbula superior, todos los elementos óseos. También un fémur entero, completo, la tibia, el peroné, húmero, un cúbito, un radio y las escápulas. Esos elementos encontrados nos permiten advertir que estamos ante un varón adulto, situado entre los 30 o entre los 40 años, que tuvo un gran desarrollo muscular y que además la dentición aparece con gran desgaste. Además, sufrió artrosis en vida, tanto cervicales como lumbares, y encontramos asociada una serie de traumatismos en la cabeza. Algunos de ellos se recuperó en vida y otro, bueno, pues posiblemente a falta de corroborar los datos antropológicos, fue la causa de la muerte. Por último, el individuo 6 lo asociamos a una mujer en torno a los 20 años de edad. No obstante, son datos muy estimativos y no tenemos la certeza de que correspondieran con esta realidad que acabo de comentarles. Pero, bueno, pues a priori pensamos que traía una mujer en torno a esa edad. Aparecieron de ella pues, parte de la pelvis, el fémur derecho y las costillas. Son huesos gráciles con escaso desarrollo muscular que se suelen vincular con una mujer. Al igual, siguiendo el mismo procedimiento, año 2021, bueno, pues las zonas excavadas se han vuelto a rellenar, se han vuelto a cubrir con la manta de geotextil. Además, en este caso, incorporamos un pequeño nivel de unos 50 centímetros de arena de río y posteriormente la propia tierra excavada, tanto en la cata noreste como en los propios sectores de los enterramientos. Igualmente, bueno, se llevó a cabo una fotogrametría completa y un fotografiado exhaustivo de todas las labores y hallazgos obtenidos. ¿Qué resultados hemos obtenido a lo largo de estas dos campañas? Bueno, pues esas labores emprendidas, gracias a estas intervenciones, nos han permitido conocer una serie de datos estimativos sobre el yacimiento. Por un lado, nos encontramos con varios niveles de derrumbe, sobre todo lo denominado UE29 y UE32, que aparecen, uno de ellos en la mitad occidental de la cata, con una potencia además bastante importante, en torno a los 70 centímetros, otro sobre
la parte más oriental, aunque de una menor potencia, ligado a estructuras constructivas, a construcciones que estarían próximas, pero que no hemos podido constatar la base. Sí que una vez retiradas estos derrumbes de la cata, sí que nos permitió, bueno, pues reconocer una serie de unidades constructivas que algunas de ellas las asociamos con posibles casas, con posibles viviendas. Se fijan en la derecha de la diapositiva, en la parte noroeste de la cata, bueno, pues han aparecido una serie de muros alineados, formados por piedras calizas de mediano o pequeño tamaño, en el cual el interior además apareció esta capa, una pequeña estructura de capa de barro endurecida que asociamos a un hogar. Cuando en arqueología hablamos de hogar, hablamos de un fuego, coloquialmente hablaríamos de una lumbre. Por tanto, ese fuego, ese hogar, pues debido a las alteraciones térmicas, a un nivel de suelo de arcillas, pues provocó esa costra que hemos constatado de forma arqueológica. En la zona sureste de la cata han aparecido también posibles muros, y hablo de posibles puesto que los están sin excavar y bueno, pues en el futuro podrán refrendar esta hipótesis, puesto que también hemos encontrado otro hogar con una mancha cenicienta en una de las partes de esta construcción. Es una hipótesis que bueno, pues podemos refrendar en futuras actuaciones. Igualmente, en la zona del enterramiento 2, en esa zona de los enterramientos, aunque no asociado desde el punto de vista estratigráfico ni espacial, apareció esta estructura formada por 6 piedras, por 6 piedras calizas e interior con una mancha cenicienta que también asociamos a un hogar. Mientras, los elementos materiales que hemos encontrado durante estas actuaciones nos han permitido conocer una serie de datos significativos, tanto para interpretar los sitios excavados como datos relativos a la sociedad de estos habitantes de la edad del bronce, puesto que en ellos podemos percibir aspectos vinculados con su vida cotidiana, con su modus vivendi, o incluso con el modelo económico, al conocer qué materia prima fueron elaboradas, qué tratamiento o transformación se hizo sobre estas piezas, qué funcionalidad tuvieron, o dentro de qué sistema operativo estuvieron vigentes. Por tanto, es una fuente valiosísima para los arqueólogos. De hecho, uno de los elementos más significativos que hemos encontrado en la campaña de 2021 fue el descubrimiento de un puñal metálico. Como bien saben, no son muy frecuentes, a lo largo de la historia de las investigaciones no han sido muy frecuentes los objetos de metal localizados. Por tanto, la aparición de este puñal de remaches, con 3 remaches circulares para facilitar el embanque, fue todo un gran acontecimiento, ante lo cual decidimos llevar a cabo unos estudios, unos análisis más detenidos. Concretamente, se llevó a cabo una radiografía de este puñal en los laboratorios de la empresa SGS con 2 objetivos. Por un lado, conocer de primera mano el estado real de conservación de este puñal, sobre todo para saber cómo orientar las labores de restauración y de recuperación de la estabilidad físico-química y estructural de esta pieza. Además, nos permitió de forma concreta conocer una fractura que estaba en la zona interior del puñal, así como poder descubrir algún tipo de decoración, algún tipo de ornamento que no viéramos de forma que no fuera visible, no de forma priorística, y que bueno, pues a través de esta radiografía nos permitiría descubrir. No obstante, fue negativo. Del mismo modo, en los laboratorios del SECIR, de la Universidad Autónoma de Madrid, nos permitió realizar también una investigación más detenida sobre el puñal, a través de la recogida de una muestra selectiva y representativa de la pieza. Nos permitió conocer datos sobre la composición o sobre algunas evidencias significativas de este puñal. Pueden ver en las diapositivas algunos de los datos de esas técnicas aplicadas sobre el puñal. Y entre los datos obtenidos, uno de los más significativos fue
que incrustado en el propio puñal apareció una serie de fibras vegetales que además estaban parcial o completamente mineralizadas, es decir, sufrieron el mismo proceso de corrosión que la propia pieza metálica. Por tanto, estaban presentes, elementos vegetales estaban presentes en el momento de abandono de la pieza. Después de esta serie de estudios realizados sobre el puñal, ¿qué resultados hemos podido obtener sobre el mismo? Pues por un lado que fue elaborado en cobre arsenicado, como buena parte del metal localizado en la motilla del Azuer. Saben que es un debate muy latente en la arqueometalurgia prehistórica sobre si este cobre arsenicado correspondía con una aleación intencional, es decir, se buscaba un material de esas características o en cambio pues, de forma natural pues, empleó esa materia prima con un alto contenido en arsénico. En este caso pues, es cierto que no hemos podido dilucidar con las investigaciones realizadas si trataría de una u otra opción. Es verdad que los especialistas mayormente señalan que para la península ibérica se trataría de un uso de una materia prima con esa proporción. Sí que apareció en un contexto doméstico vinculado con el área del hábitat. En la Edad del Bronce, sobre todo en la zona argárica, que es de la zona del sureste, de Almería, de Granada, Murcia, en torno a esas provincias actuales peninsulares, sí que están asociadas mayormente a un contexto funerario, a tumbas. Pero en este caso apareció, como se ha referido, a una materia prima, a un ámbito doméstico. Y además, la presencia de esas fibras vegetales en el momento del abandono de este puñal nos llevan a inferir que que fue metido, que fue incorporado dentro de una vaina, es decir, dentro de una cubrición elaborada de manera textil, de manera vegetal, o también no es descartable en un talí, un cinturón que sirvió para transportar ese puñal. Por tanto, tuvo un significativo valor, tanto si estuvo dentro de una vaina y por tanto su propietario necesitó o tuvo a bien guardarla, recogerla en una vaina, o si bien pues necesitó de su transporte y pues estaba situada dentro de un cinturón, dentro de un talí. Hasta el momento, la localización pues de la elaboración de objetos metálicos en la motilla, la constancia de fabricación de piezas de metal en el yacimiento ha sido muy exigua, por tanto hablamos que se trata de un objeto alóctono traído desde otros puntos. Por intercambio sabemos que estaban sucediéndose en torno a este periodo y forma parte, eso sí, podemos integrar dentro de ese debate que existe en la metalurgia del bronce sobre si la incorporación de elementos metálicos fue per se un cambio que provocó un nuevo paradigma en las relaciones sociales y productivas de ese momento, o si en cambio la incorporación de estas herramientas, de estos útiles, fue consecuencia del desarrollo que tuvieron las sociedades agropecuarias de este momento. Igualmente existe un debate latente sobre los investigadores sobre si fueron objetos de uso bélico para el conflicto dentro de violencias interpersonales generadas en torno a estas fechas, o si más bien se trata de un objeto simbólico para reforzar el prestigio o el dominio de unos grupos sobre otros dentro de estos colectivos. En el 2022, además, aparecieron dos punzones también de cobre, también muy significativos. Y con respecto a la cerámica aparecida en la motilla del Azuer, en cierta medida, a grandes rasgos, cumple con los patrones típicos ya advertidos en otras campañas. Se trata de una producción doméstica, además estábamos excavando en el poblado, apenas decoración, simplemente reducida pues a digitaciones, ongulaciones en el borde. Digitaciones o ongulaciones son impresiones, se hacen en la pasta, digitación con el dedo, ongulación con la uña. Mamelones, que son unas protuberancias
sobresalían de las paredes de las vasijas, que servían, bueno, pues para incorporar cuerdas con los cuales mantener en el aire, mantener en vilo, entre comillas, estos objetos, estos recipientes. Y carenas también, que son muy típicos de la Edad del Bronce. Algunos fragmentos aparecían bruñidos con una capa de bruñido, bien pues para facilitar la impermeabilización y por tanto proteger con mejores garantías la pieza, o bien pues también para darle un mayor brillo, por lo tanto sobresaltar desde el punto de vista decorativo. Las formas heterogéneas, ollas, cazuelas, vasos, cuencos, orzas, que documentamos. Aquí pueden ver algunos ejemplos de esa cerámica encontrada con decoración, en este caso con digitación, con impresiones, con las carenas típicas también de este mundo prehistórico. Además, también en barro, dos pesas de telar, una de forma parcial y otra de forma más, la de 2022, de forma prácticamente casi completa, que sirvieron pues para, bueno, fueron incorporadas en los telares verticales para tensar la urdimbre dentro de esas prácticas de la tejeduría, elaboración pues de paños y vestimentas también importante. Herramientas líticas, sobre todo en sílex y en cuarcita, desde puntas de cuchillo a estos dientes de hoz. La mayor parte de especialistas vinculan con labores con la siega, utilizadas las hoces para la siega, aunque algunos autores hablan de que también podrían ser empleados o que fueron utilizados para cortar juncos o eneas, como las que se podrían situar en el entorno de la motilla, o también como sierras. Molederas, que eran piedras con forma redonda, que servían para machacar el trigo dentro de los molinos, o el cereal dentro de los molinos de mano. Sí que la aparición de toda esta serie de útiles nos habla de la importancia que tuvo la agricultura, que tuvo el sistema agrícola dentro de esta sociedad. Por un lado, la necesidad de disponer de herramientas para la labranza, para la recolección y transformación de esos productos. Aquí ven una recreación de una de esas hoces con esos dientes de hoz. Aquí una moledera, esta moledera apareció en este año con una mano de molino que apareció en una campaña anterior, que junto con otra serie de evidencias que se han recogido de campañas anteriores, de las investigaciones que se han ido realizando desde hace ya casi 50 años en la motilla del Azuer, pues sabemos que la dieta de los habitantes, pues había un alto consumo de carbohidratos vinculados con el consumo de cereal, así como el emplazamiento de la motilla en un entorno favorable para la práctica agrícola, o sobre todo, bueno, pues esos depósitos, esos hilos para almacenamiento del grano, que nos hablan pues de la importancia que tuvo esta actividad dentro de la base productiva de este colectivo. Ya voy concluyendo, voy terminando. Bueno, indudablemente, pues estas labores que de manera estimativa las hemos presentado en esta noche, bueno, pues han sido muy interesantes para continuar conociendo datos sobre la motilla y, bueno, pues las investigaciones, impulsar las investigaciones, la conservación y la difusión que hay en torno al yacimiento, conociendo detalles sobre las habilidades, las destrezas técnicas que tuvieron estos habitantes, la vinculación productiva, económica, la forma de vida, costumbres, pero también sobre el ritual funerario, sobre el ceremonial de enterramiento o las creencias en el más allá que exportaron estos habitantes. Incluso la aparición de ese puñal y la importancia, la relevancia que tuvo para su poseedor, nos habla que pudo ser un artículo con cierta función dentro de esta sociedad. En resumidas cuentas, hablamos de aspectos que nos permiten avanzar en comprender cómo eran mujeres y hombres situados en este entorno hace más de 4.000 años. Y antes de terminar, pues con esas labores de investigación que hemos emprendido en estos 2 años, me gustaría también poner en valor también
que ha servido como campo de prácticas para 17 alumnos de diversas universidades, tanto la Universidad Complutense de Madrid, la Autónoma, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Granada, fundamentalmente la Universidad de Castilla-La Mancha, en el cual, bueno, pues la Motilla de Azuera ha formado parte o forma parte de esos yacimientos escuelas que tiene la UCLM. Uno de los grandes activos que tiene esta institución es que en la actualidad es uno de los organismos académicos que más prácticas de campo tiene para los alumnos. Y bueno, pues situar a la Motilla de Azuera ha servido pues también para formar en ese trabajo de campo, incluso en labores vinculadas con la excavación, a posibles futuros arqueólogos que de una forma y otra, bueno, pues podrán desempeñar esa actividad en el vasto patrimonio cultural que tenemos en nuestro entorno y poder disfrutar, pues sin duda alguna, por un yacimiento tan fascinante, tan emblemático como es la Motilla de Azuera. Muchas gracias a usted.